Hoy, como les digo, vamos a analizar un poco estos versículos que ya hemos estudiado por un tiempo. Si lo recuerdan, la semana pasada vimos que estas personas que están acá, después de haber escuchado el sermón de Pedro, haber creído, lo que hicieron estas personas fue que se separaron. Se separaron. Es decir, que cuando una persona cree, se separa. ¿Y se separa de qué? De esa perversa generación, de esta perversa generación. Recuerden el versículo 40, dice, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y sed separados de esta perversa generación es la que se utiliza acá para ser salvos. Ser salvos significa apartarse o separarse. Y hay otra característica adicional de estos primeros creyentes, de estos que encontramos en estos versículos, que también, por supuesto, deben seguir los creyentes hoy día. Y es esta: los creyentes se unen a la iglesia. La unión está explícita en estos versículos y está implícita en cada uno de ellos. Noten cada uno de estos versículos, porque cada uno de ellos nos lleva a afirmar que los creyentes se unen a la iglesia. Noten el versículo 41. Estos que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron, es decir, que ingresaron al grupo de creyentes aquel día como 3,000. Y luego en el 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas. ¿Cómo hace uno para dedicarse continuamente a las enseñanzas? No es por Zoom, no tenían Zoom ni nada de eso. Ellos estaban ahí diariamente escuchando las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento. Y luego el 43, noten ahí, sobrevino temor a todos. Todos tenían temor, a toda persona. Los prodigios, y veían muchos prodigios y señales hechos por los apóstoles. Y luego el 44, todos continuaban, o todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, todos estaban ahí, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, estaban todos ahí. En ese momento estaban todos reunidos y seguían reunidos. Noten el 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos. Y luego el 47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número. Es decir, hay una reunión constante, permanente de estas personas. Y yo les digo que esta nueva vida que estaban recibiendo estas personas, de separación de esta perversa generación y de unión con la iglesia, se da inmediatamente que alguien cree. Eso es lo que resulta del nuevo nacimiento. Y eso también es cierto en el nacimiento físico. Cuando un niño nace, se aparta de su madre porque estaba en el vientre y desde ese momento expresa una nueva vida. Se mueve, desea comida y así sucesivamente. Un maniquí no lo haría, no lo hace, pero un niño sí, un niño vivo por supuesto que sí. Por definición, la vida tiene vitalidad, hay algo nuevo. Es igual con el nuevo nacimiento. Cuando un nuevo creyente cree, eso es lo que hace. Es una expresión de unas cosas nuevas que suceden en su vida. Y no me refiero a que cada una de nuestras acciones sean diferentes, sino la inclinación principal y la característica principal de sus vidas es diferente. Y como le dije, cuando un cristiano se convierte, cuando hay un nuevo cristiano, se separa, pero no solamente se separa, sino se une a la iglesia. Ahora quiero enfatizar particularmente dos versículos esta noche, el 42 y el 46. En el 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y el 46 dice, y día tras día continuaban unánimes en el templo.
Esas dos palabras, se dedicaban continuamente y continuaban unánimes en el templo. Estos hombres y estas mujeres se han convertido en cristianos. ¿Cómo lo muestran? Se unieron a la iglesia y continuaron en la iglesia. Se reunían constantemente, diariamente, como un solo cuerpo en el templo, unánimes. Todos los que creían hacían estas cosas, todos los que eran cristianos se encontraban en un lugar constantemente y todos estaban juntos. Así que esta es la deducción que sacamos de acá. Una de las primeras pruebas que debe aplicar a usted mismo o a cualquier otra persona para descubrir si es cristiano o no es hacerse esta pregunta. ¿Quiere unirse a otros cristianos? Si no siente ese deseo de unirse a otros cristianos, de pasar tiempo con otros cristianos, solo hay una explicación: no es cristiano. Y alguien diría, pues eso es una afirmación muy fuerte y de pronto innecesaria, pero lamentablemente esta es una advertencia que es verdadera y es necesario hacerla. ¿Por qué es necesaria? Porque hoy día vivimos en un mundo centrado en el yo. Es importante recordar que cuando una persona nace de nuevo, ya no es el yo, ya no está pensando en él mismo, ya deja el egoísmo, la envidia, debe dejar todo eso, dejar de pensar en el yo, para ahora pensar en comunidad y estar en comunidad. Deja de lado la perversa generación, pero no solamente la deja de lado, sino que se une a la iglesia. Muchos argumentan que no se unen a la iglesia porque creen que la mayoría de los que vienen a la congregación son unos hipócritas. O piensan que los que vienen a la iglesia simplemente vienen porque van a recibir algún favor de la iglesia o algún favor de los hermanos, entonces ellos prefieren no ir. Hay algunos que después de la pandemia no volvieron. Sabemos de varios de esos que estaban con nosotros, no volvieron a congregarse porque piensan que no es necesario. Bueno, les digo que si no se congrega, me hace dudar de su verdadera fe, porque los creyentes se congregan. Eso es una realidad, es un mandamiento, es lo que hacemos. Pero esto de no congregarse, no solamente se dio a raíz de la pandemia. Ya habían unos que decían o que creen que no necesitan venir con regularidad a la iglesia. Muchos creen que son creyentes porque ponen toda clase de estados en su Facebook, pero igual no vienen. Bueno, con tranquilidad les puedo decir que si una persona no ama congregarse con los hermanos, no es creyente. Estos piensan que son buenos cristianos, pero son de los que no van a la iglesia. Yo no soy de ese tipo que va a la iglesia, dicen. Pero según el libro de Hechos, esas personas no son cristianas. Digo esto no porque ellos sean hostiles cuando hablan estas cosas, haciendo comentarios contrarios a aquellos que sí nos congregamos. Digo esto porque es una realidad. Ellos dicen cosas a veces que son ciertas. ¿En qué sentido? Hay hipócritas en nuestra congregación, por supuesto. Hay hombres y mujeres en las iglesias que no tienen ni idea por qué vienen, ni de lo que significa ser cristiano. Pero digo que el que no se congrega, esa persona no lo es. Y esto lo digo porque esas personas hacen exactamente lo contrario de lo que se nos llama a hacer en el Nuevo Testamento. Si se están comportando de una manera que es una negación directa y una contradicción de lo que hicieron los primeros cristianos. Aquí hay muchos cristianos, o puede que hayan muchos que seamos hipócritas, pero es la realidad, somos pecadores. Estamos acá, un grupo de pecadores. Pero no acercarse a la iglesia, no venir a la iglesia, es una negación al cristianismo. La primera indicación de una nueva vida cristiana es separación del mundo y unión a las personas que tienen una vida en común. Por eso es una contradicción la idea de hacer las prédicas por Zoom o de asistir por Zoom, como muchos hacen,
inclusive los domingos. Se quedan, no me alcanzó el tiempo este domingo, hoy ponemos la prédica por Zoom y ya está. Eso es una contradicción. Muchos piensan que ir a la iglesia es solo una formalidad, es algo formal, una formalidad social. Pero cuando el apóstol predicó, cuando el apóstol Pablo predicó su sermón, no estaba pensando en ninguna formalidad. Él se fue con todas estas personas. Él se fue con todas, sí, y estaba, ¿por qué lo hizo? Porque estaba preocupado por sus almas. Su preocupación era la salvación de todas estas personas. Y ellos, al ser salvos, al entender el evangelio, ¿qué hicieron? Se empezaron a congregar. Y también diría que aquellos que simplemente van a la iglesia esporádicamente, por así decirlo, porque algunos vienen una vez al mes, por así piensan que son cristianos, por eso yo creo que les pondría un interrogante. ¿Son cristianos? Sí, en realidad son cristianos. Nosotros aquí los domingos recibimos entre 300 y 400 personas. ¿Qué hacen esos 100 personas? ¿Por qué unos domingos hay 330 y otros domingos hay 410? ¿A dónde se van las otras 70, 80 personas? No todos están enfermos. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente piensa que no es necesario congregarse. Yo les digo que hay muchas personas que asisten a la iglesia con poca frecuencia. Mantienen la membresía, por decirlo así, pagan la suscripción al año, o mensual o semanal, para decir, es que yo soy miembro de esta iglesia. Por eso piensan que son cristianos, piensan que pertenecen a la verdadera iglesia. Pero eso no es lo que estaba pasando en el libro de Hechos. Pueden verlo allí, yo acabo de mostrárselos. ¿Qué hacían ellos todo el tiempo? Congregados, unidos, todo el tiempo estaban ahí, no se iban. Ir a la iglesia no debe ser parte de una rutina social. A menudo se oye hablar de este tipo de cosas. La gente va al servicio por la mañana y luego ya tienen libre su domingo. Yo voy de las 9 porque de una vez me queda el domingo libre para hacer lo que yo quiera. Hemos pensado inclusive en abrir un servicio a la noche, pero es difícil saber si las personas van a llegar. Algunos simplemente quieren ir porque quieren mantener ese estatus. Con sus amigos, con sus familiares de que son creyentes, se reúnen por pura costumbre social. Pero eso no es ser cristianos. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona tiene una nueva vida en ellos, lo único que quiere es asociarse con otros cristianos. Eso es lo más importante. Es el mismo centro de sus vidas. Día tras día, dice ahí, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si eso no está allí, puedo decir o podría decir que hay evidencia del cristianismo si no hay ese deseo. A estos hombres y mujeres se reunían no solamente regularmente, sino que lo hacían voluntariamente. Estos hombres no venían a regañadientes o con un espíritu de temor o obligación. No, venían para realizar la tarea, no venía para realizar una tarea, sino para estar con los hermanos. No venían simplemente para poner un checkmark o para poner un chulo en la asistencia. Les comento que de tanto en tanto alguien me dice que no les gusta o no les gustaba la iglesia a la que asistía en el pasado porque les hacían una lista, les ponían asistencia o les seguían si estaban viniendo o no. Y probablemente hacían esto para controlarles. Y yo creo que no hay nada en las escrituras que diga o que prohíba tomar una lista, y no dice. Pero creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la gente no viene o por qué la gente no asiste? Nada importa o nada importaría si solamente viene a marcar su venida. Nosotros aquí animamos a las personas a registrar su asistencia. No les obligamos a que asistan al culto y no obligamos a asistir a nadie.
No creo que a nadie le haya dicho o le hayamos discipulado por no asistir a la iglesia. Nunca le hemos pedido a nadie que se haga miembro de la iglesia. La gente por su propia iniciativa se hace miembro. Es de una manera voluntaria. Esto no es por obligación. Si van a asistir a la iglesia es porque hay un deseo voluntario de asistir. Y es solo para poder saber, nosotros lo hacemos así, para poder saber quiénes están regulares. Si tenemos tantas personas es difícil saber quiénes están viniendo. Hay unos con los que nos vemos más seguido, pero si no nos vemos es bueno saber si están de pronto enfermos, de pronto cómo los podemos ayudar. Pero en el libro de los Hechos a nadie se le pide que presente el código QR, nada, no se le están pidiendo a nadie. ¿Por qué no? Porque venir a la iglesia no es para marcar tarjeta. Esto se hace voluntario. Hay que venir a la iglesia, pero se hace por voluntad, por un deseo. A la iglesia se viene para juntarse con alegría. Se viene porque se cree en la predicación. Se viene porque hay una acción del Espíritu Santo que está ocurriendo en ese mismo instante. Se viene para que en ese momento digamos, varones y hermanos, ¿qué haremos? Que puedan llegar a esa respuesta. No entiendo entonces esa presión ejercida a las personas para asistir a los servicios. No debe existir. Lo que digo es esto: si no viene alegremente a la congregación, ¿es un cristiano? Si es simplemente por obligación, ¿es un creyente? Estos hombres y mujeres de Hechos 2 nacieron de nuevo y lo manifestaron de continuar firmes congregándose. No tenían que acorralarlos ni vigilarlos y decirles, acusándolos, vea, ya usted no lo vi la semana pasada. No. Los cristianos de Jerusalén estaban allí firmemente, día a día, constantemente. De hecho, no podían sacarlos de la iglesia, ni apagando las luces, porque aquí apagamos las luces como indicación de que ya nos vamos todos a dormir. Pero allí se quedaban, día a día, constantemente. Así fue al principio. Y así es como siempre ha sido. Desde cada periodo, desde la reforma y cada avivamiento sucede lo mismo. Es un grupo de personas que se goza estando juntos. Yo recuerdo en Grace, allí llevamos la asistencia de los miembros. Puedo decir que casi todos los domingos venían los fijos. Los visitantes, pues por supuesto vienen una o dos veces, si están, se van, pero los fijos están ahí, son los de siempre. Hay visitas, sí, pero los miembros asisten y así debe ser. Y ese es un impacto que está haciendo esta iglesia alrededor del mundo y lo está logrando inclusive en este sitio, en nuestra congregación, porque ellos nos enseñaron a hacer iglesia y es lo que nosotros hacemos iglesia. Estamos acá poniendo actividades todos los días. Allí tenían actividades de lunes hasta domingo, varias veces el domingo. Y todo el mundo estaba ahí, no obligados, no es para llenar un espacio, es porque las personas quieren estar juntas, desean pasar tiempo con otros hermanos. Por eso, esto de no asistir se ha vuelto muy habitual en muchos lugares. Recuerdo que alguien me dijo no hace tanto que venía de la iglesia de Grace. Dije, ok, qué bien. Empezamos a conversar un poco y nunca había ido a la iglesia de Grace. Dijo que se había estado congregando en la iglesia de Grace por un par de años y todo el tiempo lo había hecho por internet. Yo digo, pero ¿a qué iglesia está yendo? Está escuchando los sermones, pero no está asistiendo a la iglesia, no hace parte de la iglesia. Pero igual nos dejó, se fue. ¿Y saben por qué? Porque pensó que aquí todos eran pecadores. Desde el liderazgo hasta abajo dijo, aquí todos son. Yo no sé si hayan salvos, dijo. Y se fue. Así lo hizo. Si en esta iglesia hayan salvos. Y es cierto, somos pecadores. Pero nos congregamos, porque es un mandamiento. Nos congregamos acá, en este lugar. Mucha gente se arrastrará
a regañadientes a llegar cada domingo por la mañana y espera y ora, si es que oran, para que no sea demasiado largo. Ay, que no va a ser demasiado largo, particularmente el sermón. Y hay lugares en donde la predicación son 15 minutos. Y yo he escuchado de muchos lugares así. Y si se pasa, lo bajan del púlpito. Ya, hasta ahí, le quitan el micrófono y por favor se sienta. La tendencia es que el servicio cada vez sea menos largo. Pero si vemos el libro de Hechos, vemos otra cosa completamente diferente. Pueden notar en esas palabras de allí que reunirse era la mayor alegría de estas personas que estaban acá, de estos nuevos creyentes. Su instinto era siempre unirse y no los podían mantener separados. Esa es una expresión de la nueva vida. Y algo que podemos decir adicional es que es una característica del libro de Hechos por todas partes de que las personas que hacen se congregan, se reúnen. Y esto es un punto muy importante a hacer. Existe la idea moderna de que ir a la iglesia solo es para cierto tipo de personas o animar a las personas que asistan es para solo cierto tipo de personas, o profesionales, o empresarios, o los jóvenes, o incluso la clase obrera. Hay iglesias que ese es su propósito. Nuestro target es ir y solamente ministrar a los profesionales. Así hay unas congregaciones que eso hacen. Pero aquí, en este lugar, en Jerusalén, ese gran día de Pentecostés, había gente de todas las clases. Había judíos morando en Jerusalén, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Estaba lleno de todos, cretenses y árabes. Nunca ha habido una congregación así de cosmopolita. Y sin embargo, ¿ve lo que sucedió bajo la influencia de la predicación de Pedro en el poder del Espíritu Santo? Las personas de todas esas nacionalidades se agruparon todas unidas y querían continuar firmemente unidas. No se querían separar, no estaban haciendo grupos, estaban todos unidos, todos alabando dando alabanza al Señor todos juntos. ¿Qué mejor que eso? Esa diversidad en muchos sentidos es una de las pruebas más importantes de la realidad del Nuevo Testamento y de hecho de la regeneración. Es una demostración. Acá había personas que tomadas por naturaleza eran diferentes unas de otras, diferentes nacionalidades, diferentes clases de sociedad, algunos empleadores, otros trabajadores, algunos en profesiones, algunos otros haciendo un trabajo más mecánico. Y no solo eso, había hombres y mujeres que diferían, que eran diferentes enormemente en temperamento e inteligencia. Solo basta ver los discípulos de nuestro Señor eran todos diferentes. Un hombre como Juan es diferente a un hombre como Pedro, casi como el agua y el aceite eran estos dos. Y el apóstol Pablo, completamente diferente a los dos también. Lo grandioso que se nos dice aquí es que esto era lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento. Es que las personas de todos los orígenes, temperamentos y habilidades se unen y todos forman una sola. Hay una unidad extraordinaria que es más profunda que todas las divisiones y distinciones superficiales. Y esto ha continuado a lo largo de toda la historia de la iglesia y a lo largo de los siglos hasta hoy. Y para mí es una prueba absoluta la realidad del nuevo nacimiento en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una ilustración de estas personas, con todo tipo de personas. Vienen de todos los lugares de Bogotá, personas de todos los estratos sociales, razas y hasta nacionalidades. Esa es la iglesia. Qué bendición, un grupo de personas que no le importa
sino adorar. No importa quién es el hombre, sino lo que quieren es entre todos adorar a nuestro Señor. No importa si tiene un intelecto gigantesco o si es un ignorante, eso no hace ninguna diferencia. Yo conozco a todos, no los conozco a todos de forma individual, pero lo que sí sé es que todos somos pecadores arrepentidos. Si estamos acá, es que eso somos. Todos somos pecadores arrepentidos. Usted es un pecador, yo soy un pecador, todos somos pecadores. Al final no importa qué apellido tiene, en dónde trabaja, en dónde vive, de dónde viene. ¿Sabe que es pecador? Eso es lo que es importante para ser parte de esta iglesia. No hay justo ni aun uno, si entiende eso. Y sé que todas las divisiones y las distinciones no hacen la menor diferencia. Ustedes saben que el intelecto no tiene nada que ver con la inmoralidad. Puede ser el más conocedor, pero igual puede ser un inmoral. Ni el orgullo es inmune a los fracasos y debilidades, ni el dinero limpia a nadie. Usted puede contarnos toda la historia, su historia, no importa cuál es su historia. Al final no cambia la imagen que podemos tener de cada uno. Lo que sabemos es que usted tiene un toque de naturaleza que nos hace parientes. Todos somos parientes por esa misma naturaleza que usted tiene, como yo tengo y que todos tenemos. Nos hace uno mismo, y es que somos pecadores. Es por eso que cada nación, cada color, cada temperamento, cada personalidad concebible se reducen a un denominador común, y es que todos necesitan regeneración. Todos los que estamos acá necesitamos ser regenerados. Y a todos se les da de lo mismo, a todos se les ofrece la misma vida. Y esta nueva vida la expresamos todos. Y es más profunda que el intelecto, es más profunda que la nacionalidad, es más profunda que el temperamento, más profunda que los dones, que las posesiones. Controla toda la vida y la perspectiva de una persona. ¿Y saben por qué se unían? Porque nadie podía mantenerlos separados. No podían, no se podía. ¿Saben por qué se deleitaban en venir? Porque era lo único que querían hacer, estar juntos. Hay un dicho callejero que dice que Dios los crea y el diablo los junta. Bueno, acá es Dios les da vida espiritual y Él mismo los junta. En la carta de Pablo a los Efesios dice el apóstol: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego Judas dice, hablando en su carta, dice nuestra común salvación. Hay algo que nos une completamente, no importa de dónde venimos. En 1 Corintios vemos este gran principio: un cristiano no es perfecto inmediatamente. Se necesita tiempo para irnos santificando, irnos perfeccionando, y ninguno de nosotros será perfecto en este mundo. Pero estamos siendo perfeccionados, y eso es lo que hace la iglesia unidos. Es la manera de recibir la santificación. En la medida que estamos acá, que más estamos expuestos, más vamos a ser santificados. Los cristianos en Corinto nacieron de nuevo, pero el diablo estaba allí, dividiendo la iglesia. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre, dice Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí este es el capítulo 1, versículos del 9 al 13. Así que este capítulo 1, Pablo está reprendiendo aquí a los cristianos en Corintios. Ellos habían olvidado lo que es ser cristiano y qué es lo que hace a una
iglesia cristiana, estaban generándose estas divisiones. Estas divisiones son odiosas y se estaban generando en ese momento. Entonces Pablo se sienta, escribe una carta y se las manda con una reprensión y ellos entendieron esa reprensión. Y estas personas después en Jerusalén se reunieron y continuaron firmemente en la doctrina, en la comunión de los apóstoles, partiendo el pan y en las oraciones. La respuesta es simple, y es que, ¿por qué sea eso? Porque se han convertido en miembros de una misma familia. ¿Que son perfectos? No, pero están creciendo, están siendo santificados, están siendo limpiados. ¿Y cómo son limpiados? Por estar congregados. Tenían la misma vida, nacieron del Espíritu y la vida de Dios había entrado en cada una de estas personas. Estas personas estaban reunidas al igual que los miembros de una familia se reúnen. Les reprendieron, pero fueron fieles a reunirse. Ahora, en esto hay algo casi que místico. No es fácil de analizar y definir con palabras, pero hay un dicho en inglés, no lo encontré en español, pero hay un dicho en inglés que dice que la sangre es más espesa que el agua. No sé si eso existe, algo parecido a ese dicho. Y eso hace referencia que cuando hay unas disputas entre las familias, o hay alguien de una familia que va en contra o va a atacar a un miembro de una familia, todos en ese momento están unidos. Puede que pase lo que pase, pero si hay alguien que se mete con un hermano, ténganse. Yo tenía mi hermano de pequeño que peleamos en la casa, peleamos fuerte, pero en el colegio, cualquiera que lo fuera a tocar, se tenía que ver conmigo y me di muchas veces puños con personas en el colegio. Me partieron la nariz, todo por defender a mi hermano, pero llegamos a la casa y peleamos. Es que la sangre pesa más que el agua. La sangre es así. Si alguien se mete con uno de la familia, va a vérselas con los otros. Así funciona, así es la iglesia. Es una manifestación de esta nueva vida que ha entrado en el alma de todas las personas. Estos son los míos, son mis hermanos y nadie los puede tocar. Así debe ser. Nadie. Los cristianos viven en un mismo mundo diferente a los demás. Tienen una perspectiva diferente. Se ven a sí mismos de una manera diferente. Un hombre del mundo piensa solamente en el mundo, en su dinero, en su éxito, en su comida, su bebida, su sexo, su emociones, su placer. Esa es la perspectiva, ¿no es así? Pero eso es completamente diferente a la perspectiva cristiana. Todos los cristianos tienen una visión fundamental sobre la vida de este mundo, que es diferente. También tienen la misma visión acerca de la muerte. Saben que es mucho más importante el otro mundo que viene que lo que es este mundo. Saben que tienen que vivir en este mundo, por supuesto, y viven en este mundo, pero no como ermitaños, ni monjes, ni así como que personas entendieron que eso era lo que deberían hacer, apartarse tanto que irse para las montañas y vivir por allá. Pero aunque estamos en este mundo, los cristianos entienden que a pesar de que están en el mundo, no están en el mundo. Ya las cosas del mundo no los atraen. Cuando se convierten en cristianos entienden que Dios está hecho a la imagen, que ellos están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Antes ni siquiera lo consideraban. Prendían la radio, navegaban por el internet sin pensar a dónde llegaban, se tomaban unos tragos, consumían droga, cualquier cosa para no pensar. Pero ahora dice, debo pensar, es una locura no hacerlo. Su vida está progresando, su vida está siendo santificado y hay un Dios, existe la eternidad, existe el juicio, hay una condición eterna y ahora todo se rige en la vida del cristiano en esas cosas o basado en esas cosas. Y por eso desea pasar tiempo con otros que piensan lo mismo. Qué gusto es hablar con otros de las mismas verdades, de estar hablando de Cristo.
hablando de Dios, hablando de todas estas doctrinas profundas y superficiales que también encontramos en las Escrituras. Quieren saber más acerca de las obras de Cristo, meditar en ellas. Eso es diferente a las otras personas. Ya no se puede, ya ni siquiera busca el entretenimiento como lo tenían los otros. Eso hay un cambio radical. Es debido a esta nueva vida, a esta nueva perspectiva, a esta nueva comprensión, a este nuevo ordenamiento, a esta nueva orientación, si se quiere. No solo eso. Usted ve ahora que todos los cristianos han tenido exactamente la misma experiencia. Todos tienen exactamente lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. Queremos dejar todo eso atrás y venir a unirnos con aquellos que son de los mismos. Ahora bien, no quiero decir con esto que todos los cristianos tienen que ser iguales, unos iguales al otro, del mismo tipo. No es así, pero han tenido la misma experiencia fundamental, una transformación. Las personas no pueden ser cristianas sin que hayan sido despertadas, sin que hayan sido cambiadas de todo esto que les he mencionado. ¿Solían vivir de otra manera? ¿Conocían esa vida? ¿Sabían que era una vida de fracaso todo el tiempo? ¿Sabían lo que es ser inclusive miserables algunas veces, tratando de mejorar, tratando de vivir vidas de alguna manera mejor, pero no podían? Pero ahora hay una libertad del mundo. No son perfectos, por supuesto, y no tienen que serlo. No entienden ni siquiera todo. No se entiende todo. No sabemos todo lo que dicen las Escrituras, pero saben que hay algo en los otros que nos une. Hay algo en la vida de las personas que no estaba en el pasado, ya no estaba. Y eso les conduce a tener los mismos deseos, los mismos intereses con otros creyentes. Y eso era lo que estaba pasando con los cristianos en Jerusalén. Continuaban diariamente en la predicación, escuchando, en la comunión, porque tenían sus ojos puestos en algo más allá de este mundo y más grande de este mundo. Los cristianos han llegado a evaluar este mundo tal y como es, y ahora lo entienden. Saben que este mundo nunca va a ser perfecto. Y cada uno de los cristianos tiene esa esperanza en el futuro. Dice, no somos más que extranjeros y peregrinos en este mundo. Ya no es importante esta vida. Ya no es importante este mundo. Ya no más. Los cristianos son personas que siempre van a ser extranjeros, peregrinos en este mundo. Están en un camino a la eternidad, a la realidad, a lo que en realidad es la vida, a la gloria eterna. Tienen sus ojos puestos allí, fijos allí. Y todos los que miran están mirando la misma realidad. Y además están viajando juntos. Qué bueno saber que ahora viajamos todos juntos con ese mismo propósito. Tienen sus ojos fijos en eso. Y todos los que miran en la misma dirección se unen. Así es. Y además se regocijan con el mismo Salvador. Esto es lo que finalmente nos une, Cristo. Él nos hace uno. Todavía son diferentes en sus temperamentos y en muchos otros aspectos, pero hay una cosa que nos une a todos y que es esa unión que cohesiona uno con otro, y es nuestra relación con Cristo. Los cristianos dicen, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada más. Era un fracaso. Antes estaba ciego, era un tonto, estaba espiritualmente muerto, estaba derrotado, pero Cristo, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras todavía era un enemigo y un rebelde contra Dios, incluso mientras hablaba y obraba en contra de Él, mientras me oponía a Él con todo, Él todavía me amaba como le ama a usted.
Y Él vino a este mundo y tomó sus pecados sobre sí mismo. Y Él soportó su castigo. Él murió su muerte. Él resucitó y ahora está en el cielo sentado a la diestra del Padre, viviendo siempre para interceder por usted. No tiene nada de qué jactarse. El apóstol Pablo termina en 1 Corintios diciendo esto: el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Los cristianos son aquellos que han llegado a ver que no son nada, que no tienen nada de qué jactarse, que solían jactarse como los demás. Estaban orgullosos de su apariencia. Otros estaban orgullosos de su gran cerebro, de su educación, otros de su don de palabra o de una voz maravillosa para cantar, otros porque entendían la filosofía, otros porque son buenos administradores o se jactan de sus posesiones o lo que sea, estaban todos orgullosos. Y el apóstol Pablo mismo dice que así era él antes de la conversión. Pero cuando los hombres y las mujeres se convierten en cristianos, todo esto se rompe, dice Pablo. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3:7. El cristiano dice en esencia: no soy nada, soy un necio, soy un pecador, soy vil, estoy podrido, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Todo lo que tengo pronto va a ser podrido hasta que no quede nada. Así que soy lo que soy por la gracia de Dios en Jesucristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne yo la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Los cristianos son uno ahora, porque todos son así, todos están en lo mismo. Las divisiones se han acabado, se han ido, son uno en Cristo. Uno en atribuirle la gloria y la alabanza a Él. Uno en decir que es solo Él el que salva y que ha salvado y que le salvará. Todos miran a Cristo ansiosos por conocerlo, por seguirlo, por complacerlo. Todos los que están unidos descansan su esperanza en Él y solo en Él. Y así continúan firmemente en la doctrina que nos están dejando aquí los apóstoles, y en la comunión de los apóstoles alrededor de Cristo, y en el partimiento del pan, en la que se acuerdan a sí mismos de que todo es Él, todo es de Él. Las oraciones son al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y permítame decir algo último, porque pregunto, o algunos me podrían hacerse la pregunta de por qué estaba este hombre en el púlpito todos los domingos y ahora todos los miércoles. No quiero hablar de mí, pero yo creo que es bueno mencionarlo, pero nunca entré al ministerio para ganar dinero. De hecho, vivíamos con dinero suficiente, vivía en un lugar muy seguro y tranquilo, tenía una buena vida. La idea de que estamos aquí no es solo para que dé dinero, estamos aquí por una sola razón. Estamos aquí para contarle a todos los hombres y a todas las mujeres de este Cristo de Dios que es bendito, que es un Salvador. Contarles la nueva vida que Él da, que dura no solo en este mundo, sino a través de la muerte y para la eternidad. Por eso estamos acá. No hay otro propósito. El propósito principal de la iglesia es unirnos a alabar y a exaltar al único que se lo merece todo.
Esa es la razón y es la única razón. Y estoy aquí y predico este evangelio para que todos podamos prepararnos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Eso es lo que está en la mente de nosotros, el cielo y Dios, nada más. El tiempo se acerca, está pasando el tiempo, hay que prepararse. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. No hay momento que perder, no podemos perder otro instante. Hay que prepararse. Todo hombre que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Es por eso que continuaron firmemente en la doctrina y comunión de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones. Habían llegado a ver que finalmente nada más importaba que eso. Y nada más importa. Nada más importa. ¿Qué nos importa el edificio? ¿Qué nos importa lo que podamos hacer de reparaciones? No importa nada más que la adoración a nuestro Señor. Un cristiano está obligado a llegar a ese entendimiento. ¿Cómo alguien puede enterarse de que es un pecador? ¿Cómo alguien puede creer en el infierno? ¿Cómo alguien puede creer en Dios? ¿Cómo alguien puede creer en el juicio? ¿Cómo alguien puede creer en la gloria? Y sin embargo, contentarse con no venir a la iglesia. Eso es imposible. Algunos vienen una vez al año, seguramente en diciembre 17, cuando vamos a tener este concierto de Navidad, van a venir los que no han venido desde el diciembre del año pasado. Pero dicen que son buenos cristianos. Pero no vienen porque hay muchos hipócritas aquí. Es imposible. No es natural que las personas no se congreguen. Esta vida debe expresarse de la manera que nos lo han planteado acá, de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto después de Pentecostés, reunidos, siguiendo reunidos. Eso es lo que hacen los verdaderos cristianos. Entonces ahora yo le pregunto a usted y de pronto a los que están escuchando allá. Es tan simple como esto. ¿Cómo le va con esas pruebas? ¿Qué piensa de todo lo que hemos dicho acá? No me interesan sus opiniones, pero le pregunto esto. ¿Tienen usted lo que le hace desear la compañía de personas que tienen sus ojos puestos en el Señor Jesucristo y en la gloria eterna? ¿Tiene ese deseo? Esa es la prueba. La vida se manifiesta y así es como se manifiesta la vida cristiana. La vida espiritual, la vida de Dios en el alma se ha mostrado desde el principio y debe hacerlo. Se manifiesta. Y la pregunta es, ¿tiene usted esa vida espiritual? Si no la tiene, pídale a Dios. Pídale a Dios que le dé esa nueva vida y Él se la va a dar. Porque Él no rechaza a todo aquel que viene a buscarle. Eso es todo lo que tiene que hacer. Arrepentirse y reconocer y confesar que está muerto y pedirle que le dé esa nueva vida. Pídale que haga esta gloriosa obra de recreación. Pídale que le envíe algo de esta vida divina que es. Pregúntele verdaderamente y Él lo va a hacer. Y entonces inevitablemente se encontrará comprometiéndose, como hicieron todos los que se comprometieron ese día que estaban allí después de Hechos 2, después de ese sermón. Se comprometieron a seguir, a estar firmes, a no dejar y perseverar hasta el final. Y es lo que queremos todos hacer aquí en medio de nosotros. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé este entendimiento con mayor claridad día a día. Padre, qué bendición poder encontrar en tu palabra
estas verdades y animarnos a lo que en realidad tiene importancia, y es la exaltación y la adoración de tu Hijo Jesucristo, de ti mismo, por medio del Espíritu. Gracias por tu palabra que siempre nos muestra la verdad, nos anima. Yo te pido a todos, para todos, te pido a ti para que todos los que están aquí presentes este día, Señor, estas verdades sean una realidad, sea ese deseo, ese gozo, que no vengan por obligación, sino que estén acá porque saben que eso es lo más importante para sus vidas. Y aquellos que no pueden venir, no pueden asistir, Señor, yo también te pido que por ellos que les pongas en sus corazones esa carga, ese deseo de venir a gozarse en tu iglesia, a gozarse con los hermanos, a disfrutar de la compañía, de la comunión entre aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.